vamos a hacer un análisis o una explicación del famoso texto llamado el Bhagavad Gita. Si bien hay muchas explicaciones de este texto, vamos a intentar hacer una explicación de carácter esotérica, es decir, intentar desentrañar el significado interno de este texto. Y después vamos a hacer lo mismo con cada uno de los 18 capítulos que tiene el texto. Este va a ser un capítulo de introducción a esta mirada. Lo primero que tenemos que tener presente es que el Veda existe en un nivel energético donde no está manifestado o no se ha escriturado, en un nivel vibratorio, podemos decir. Y en un momento empieza a descender y lo empiezan a recibir los rishis, y de ahí surgen los 4 Vedas: el Rig Veda, que hemos estado analizando en otras grabaciones y que vamos a continuar, el Atharva Veda, el Yajur Veda y el Sama Veda. Esto está simbolizado por las 4 caras del dios Brahma, el creador. También que hay algunos textos que se llaman, podemos decir, corolarios, es decir, consecuencias lógicas que se extraen de los Vedas. Ahí tenemos los 18 Puranas y los 108 Upanishads. Los Puranas son más bien historias de los dioses y los Upanishads son textos teológicos. Y también está el famoso texto llamado el Mahabharata, dentro del cual está este diálogo llamado el Bhagavad Gita, cuyo compositor es el sabio Vyasa. El Mahabharata es la epopeya de la India, si se quiere equivale a la Ilíada y la Odisea, solamente que se dice que si pusiéramos la Ilíada y la Odisea y lo multiplicáramos por 8 nos daría el tamaño del Mahabharata. Es una historia llena de metáforas que requiere bastante estudio y dedicación para lograr intentar desentrañar. Vamos a dar más explicaciones de este texto más adelante. Ahora, como texto guía, vamos a usar los siguientes textos. Vamos a usar este texto de Paramahansa Yogananda, el Bhagavad Gita, la ciencia real de la realización. Dios habló con Arjuna. Este texto está en castellano. Se puede comprar en la International Fellowship, en las organizaciones de Yogananda, o también lo venden en Amazon, tengo entendido. Después vamos a usar el Bhagavad Gita de Chinmayananda, que no lo tengo acá, se lo exhibo en otro momento. El Bhagavad Gita para todos, de Jack Holley. Este es un texto que es un intento de escribir un Bhagavad Gita en prosa, alejándose un poco la poesía para intentar dar una explicación. Y por supuesto, aquí tenemos una edición del famoso Mahabharata. Ahora, este texto es el tomo 1 de 12 tomos. Y por supuesto, cualquier persona que le interese conocer el Bhagavad Gita, tarde o temprano va a caer en el famoso Mahabharata. Ahora, ¿qué es el Gita? El Bhagavad Gita. La palabra Gita, esto probablemente lo han leído en muchos lados, significa canto. El canto del Señor, Bhagavat. Bhagavat quiere decir Suprema Personalidad de Dios. De ahí viene Bhagavan. Ocurre, como ya dijimos, dentro del texto llamado Mahabharata, en la sección llamada Bhishma Parva, del capítulo 25 a 42. Son 18 capítulos. Como ya dijimos, el Mahabharata es la epopeya más larga que se ha escrito. Tiene más de 100.000 estrofas y fue escrito por Vyasa. Ahora, en el video he pegado links donde hay películas que se han hecho. Hay una que recomiendo mucho de Peter Brooks, que dura más o menos 9 horas, algo así.
Y también hay una serie que hizo la televisión india hace unos años, que tiene cerca de 80 capítulos, que es por supuesto mucho más detallada. Ahora, ¿de qué se trata esta historia del Mahabharata para que podamos acercarnos al Bhagavad Gita? La historia comienza 3 generaciones antes de que se produzca el diálogo llamado Bhagavad Gita, que es un diálogo entre Arjuna y Krishna. 3 generaciones antes, en la época del rey Shantanu, el que tuvo 2 esposas. La primera fue Ganga, con la cual tuvo 8 hijos. Los primeros 7 ella los ahogó en el Ganges, y el octavo, Bhishma, no fue ahogado, ya que Shantanu le suplicó a Ganga que no lo ahogara. Por lo cual Bhishma fue autorizado a quedarse en el mundo. Pero Ganga deja a Shantanu y se sumerge en el Ganges. Shantanu se casa con una segunda mujer, Satyavati, con la que tuvo 2 hijos, Vichitravirya y Chitrangada. Ambos murieron sin hijos. Chitrangada murió siendo niño y Vichitravirya dejó 2 viudas, las princesas Ambika y Ambalika. Debemos decir que antes de casarse con Shantanu, Satyavati había sido criada por un pescador y se dice que tenía una maldición, tenía un fuerte olor a pescado. Y a raíz de misericordia de un sabio al cual ella ayudó, él le dio una bendición y le dio un hijo. Ese hijo se llama Vyasa, el autor de estos textos. Después de tener ese hijo, ella se puso radiante y hermosa, por lo que Vyasa era medio hermano de Vichitravirya. Y para asegurar la sucesión, en las costumbres de la época, el hermano podía fecundar a las viudas. Y así Vyasa fecundó a Ambika y Ambalika. De Ambika nació Dhritarashtra, que era ciego, y de Ambalika nació Pandú. Dhritarashtra se casa con Gandhari y tuvo 100 hijos. El mayor, Duryodhana, llegó incluso a ser regente, y de su segunda esposa, Dhritarashtra, ella se llamaba Vaisya, tuvo otro hijo, Yuyutsu. Pandú a su vez tuvo 2 mujeres, Kunti y Madri. Debemos decir que Kunti era tía de Krishna, hermana de su padre Vasudeva, por lo cual sus hijos eran primos de Krishna. Cuenta la historia que en una cacería, Pandú mata por accidente a un sabio, el que lo maldice y le dice que si llega a tocar a alguna de sus mujeres, él va a morir. Por lo que ambas reinas quedaron sin posibilidad de tener descendencia. Pero Kunti le cuenta a Madri y a Pandú que antes de casarse con Pandú le habían dado un mantra, un sabio lo había bendecido por amabilidades, buenas atenciones que ella había tenido con él, y que ese mantra le permitía tener hijos con los dioses que ella quisiera. Lo que no contó Kunti en ese momento es que ella ya lo había usado una vez por una jugarreta y había invocado al dios solar, a Surya, y había tenido un hijo con él. Ese hijo se llama Karna. Y lo mencionamos porque es muy relevante en la historia. Pandú le pidió a Kunti que usara el mantra, por lo cual Kunti tuvo 3 hijos. Yudhishthira, hijo de Dharma, Bhima, hijo de Vayu, Arjuna, hijo de Indra, y a su vez Madri le pidió el mantra, y ella tuvo 2 hijos más, Nakula o Sahadeva y Sahadeva, los gemelos Ashvins, los médicos del cielo. Estos son los 5 príncipes Pandavas,
y los hijos de Dhritarashtra los 100 Kauravas. Todos se criaron juntos y su preceptor fue Drona Acharya. Arjuna los sobrepasaba a todos, tenía habilidades superiores, por lo que los Kauravas, hijos de Dhritarashtra, se llenaron de celos contra los Pandus. Además, Duryodhana tenía fuerte resentimiento contra Yudhishthira, el mayor de los hijos de Pandú, puesto que él era el heredero al trono, por lo que conspiraba permanentemente para destruirlo. A lo largo de la historia, un rey llamado Drupada quiso elegir marido para su hija, Draupadi. Drupada puso una condición, que el príncipe que ganara a su hija debía doblar un arco gigante y en el Swayamvara, que es la ceremonia para elegir hijo, y luego de doblar el arco en esta ceremonia, debía clavar una flecha en un punto específico sobre un blanco móvil. Los príncipes, la mayoría, ni siquiera pudieron levantar el arco, cosa que Arjuna hizo fácilmente y acertó en el blanco móvil, por lo cual ganó a la princesa Draupadi. Cuando los hijos venían a casa con la princesa, la madre de Kunti intuyó que habían ganado algo y dijo que debían compartirlo. Como la madre debía ser oída, Draupadi fue la mujer de los 5 Pandavas y vivió un año con cada uno. Con el tiempo, la disputa por el reino alcanzó su clímax y Duryodhana hizo un montaje con un juego de dados, el que hizo asesorado por su tío Shakuni. En ese juego Yudhishthira perdió el reino, incluso hasta su esposa Draupadi, y quedó en un exilio de 12 años y debían vivir él y todos sus hermanos con Draupadi 13 años ocultos. Si sobrevivían a este exilio, podían volver a reclamar el reino. Los Pandavas aceptaron esto, cumplieron todo con fuertes penurias, y una vez que cumplieron volvieron a reclamar el reino, pero los Kurus, los hijos de Dhritarashtra, rehusaron devolver nada, ni la punta de la tierra de una aguja les iban a dar. Eso fue la frase de Duryodhana. Tanto Duryodhana como Arjuna fueron a pedir ayuda a Krishna. Duryodhana llegó primero, pero Krishna vio a Arjuna primero, puesto que estaba durmiendo. Entonces se dice que el que llegaba primero tenía derecho a pedir la ayuda primero. Entonces Krishna dijo que debían optar. Él ofrecía por un lado su ejército pleno para que lo pudieran usar, puesto que Krishna era un príncipe, y por otro lado ofrecía su consejo personal, y que ni siquiera iba a luchar, sino que solamente a dar consejos. Y Krishna dijo que Arjuna, como él lo había visto primero, él decidiera, él eligiera primero. Arjuna elige el consejo, y Duryodhana, entre risas, se ríe de Arjuna por la mala decisión, y pensando que era un tonto, dice: yo me quedo con el ejército. Krishna trata de mediar entre los primos, pero fue inútil. La guerra estalló. Y el primer verso del Bhagavad Gita empieza en este momento, en la tarde de la batalla de Kurukshetra. Debemos decir que, de acuerdo a la historia del Mahabharata, los Pandus triunfaron, gobernaron muchos años, finalmente se retiraron al Himalaya y entraron a los cielos. Bueno, claramente esto es una metáfora, y vamos a intentar desentrañar el simbolismo espiritual que hay tras este texto. Lo primero es que los Kurus y los Pandavas vienen de Chantano. Chantano simboliza el descenso del alma al cuerpo,
Y el Gita nos explica cómo salir. Yogananda explica muy bien esto. Cita que las fuentes de esa información fueron su maestro Lahiri Mahasaya, más bien él fue el maestro de su maestro, y quien se dio un trabajo de explicar qué representaban estos personajes. Decía que para detectarlos había que ir a la raíz sánscrita y luego usar la intuición, qué significa cada uno. Y también Yogananda cita a su gurú, Yuthakaswar, quien le hizo Apócrifos. Ahora, Shantanu es el dios padre de la creación, para Brahman. De él sale el todo. Las primeras energías son sus consortes. Ganga representa, su primera esposa, el aspecto espiritual, la conciencia cósmica, que una vez diferenciada se vuelve 8 energías, 8 inteligencias. Esos son los 8 hijos. Uno se llama Kutacha Chaitanya, que simboliza el espíritu universal omnipresente. Después vienen 6 inteligencias. 3 gobiernan el macrocosmos y 3 gobiernan el microcosmos, el cuerpo causal, astral y físico. Y una octava que es el espíritu reflejado, que se llama Adasa Chaitanya, que es el reflejo del Kutacha Chaitanya en la conciencia. Lo que hace este espíritu reflejado es que espiritualiza la materia, la cual se vuelve consciente de estar separada de la mente, del intelecto y de la conciencia. Esto representa Bhishma, un anciano que existe desde el principio de la creación. Los 7 primeros hijos, que son las 7 primeras energías, permanecen ocultas, por eso fueron ahogadas por Ganga. Y solo queda el espíritu reflejado que trabaja en el mundo, un observador. Por lo mismo renuncia al trono, incluso renuncia a casarse. Pero tanto los Kurus como los Pandavas le tienen profunda admiración. Por otro lado, Satyavati es el aspecto primordial de la materia, es decir, por un lado está la conciencia y por otro lado la materia. De ella salen fuerzas que se van aunando para provocar el universo manifestado. El pensamiento sensorial, seres activos. Su primera expresión es Vyasa. Para hacerlo, la conciencia de Dios se cubre de relatividad y de ahí surge la dualidad. Vyasa es el poder de discernimiento. Por supuesto, es una metáfora. Los otros hijos de Satyavati, Chitrangada y Vichitravirya, el primero, Chitrangada, es el divino elemento primordial, primer elemento. Y Vichitravirya es el ego divino. Según la filosofía Sankhya, hay 24 principios de la creación que vienen de lo menos denso a lo más denso. Se llaman los Mahatattva, tattvas elementos, los grandes elementos. El elemento primordial, Chitrangada, es la chitta, la conciencia. Con este elemento, la conciencia se precipita y degenera en las distintas partes constituyentes de la creación, por lo cual Chitrangada muere joven. Es el ego como yo que experimenta, es decir, el ego divino que se individualiza como un alma individual. Y por otro lado, Vichitravirya, es decir, el ego divino, tiene 2 esposas, Ambika y Ambalika. Ambika es la duda negativa, el percibir las cosas sin discernir. Y Ambalika es la facultad de discriminación. La muerte de Vichitravirya significa que el ego divino es oscurecido como parte de la conciencia subjetiva con el contacto con el mundo externo. Es decir, cuando el ego divino que baja y desciende se convierte en un alma en un alma individual y se contacta con el mundo, queda oscurecido, nublado. Y luego aparece Vyasa, que es el que fecunda
a sus viudas, a Ambika y Ambalika, que es el poder de discriminación. Con Ambika tiene un hijo ciego, Dhritarashtra, la mente, Manas, lo que no discrimina, por eso es ciego, solo absorbe impresiones. Y con Ambalika nace Pandú, el Buddhi, la inteligencia que sí discrimina. Dhritarashtra se casa con Gandhari, que es el poder de los deseos, y de ahí nace Duryodhana, el hijo mayor, el deseo vano, presuntuoso, y los 99 hermanos. Y tiene una segunda esposa, Vaisya, que es el apego al deseo, y de ahí nace Yuyutsu, que es el deseo de dar la lucha psicológica. Por eso en el momento de la batalla de Kurukshetra lucha por los Pandavas. A su vez, Pandú, el Buddhi, que es el aspecto positivo de la inteligencia de la madre cósmica, podemos decir, es la inteligencia que discrimina. Tiene 5 hijos, los 5 tattvas, que son los elementos primordiales que informan la materia. Es la tierra, el agua, el fuego, el aire, el prana y el éter. No son los elementos físicos, son fuerzas que vibran, en la que se diferenció la fuerza creativa. De Kunti, que es el poder del desapego, nace Yudhishthira, Bhima y Arjuna. Y de Madri, que es el poder del apego al desapego, nace Nakula y Sahadeva. ¿Quiénes son estos hijos? Yudhishthira es la calma divina, el éter, chakra Vishuddha, ubica al nivel de las cervicales, es hijo de Dharma y preside lo correcto. De Bhima, hijo del Vayu, hijo del aire, es la fuerza de la vida, chakra Anahat, dorsales. De Arjuna, el divino autocontrol, el fuego, hijo de Indra, chakra Manipura, las lumbares. Después tenemos Nakula y Sahadeva, son hijos de los Yasvins, los médicos del cielo. Nakula es el poder divino de adherir el agua, chakra Swadhisthana a nivel del sacro, y Sahadeva es el poder divino de resistir la tierra, Muladhara o el coxis, está al nivel del coxis. La mujer de los 5 Pandavas, Draupadi, es la fuerza de vida en el cuerpo, la Kundalini, que actúa estos centros espinales, y tiene un hijo con cada Pandava. Ahora vamos a ver un poco esto desde el punto de vista de la mente. La mente, según enseñan los sabios védicos, en el hombre, como es el hombre, al revés, como es la mente es el hombre, como es la mente es el individuo. Si la mente es bondadosa, el individuo será bondadoso. Si la mente es pérfida, el individuo será pérfido. Ahora, la mente tiene un enfoque hacia afuera y otro hacia adentro. El enfoque hacia afuera recibe todos los estímulos del mundo externo a través de los sentidos, lo que llaman la mente objetiva. Y la reacción frente a esos estímulos se da a nivel subjetivo. En un individuo sano, estos dos aspectos de la mente se coordinan, y si hay conflicto entre ellos, es la mente subjetiva la que debe primar. Pero la mayoría de las personas están divididas, y esta división viene de los deseos egóticos, del ego del individuo. Mientras más separadas estén estas mentes, más confusión va a tener el individuo. El mundo es experimentado a través de las 5 puertas para conocer, los 5 sentidos clásicos. Los estímulos crean impulsos que van a la mente y entran en el estado subjetivo, y a través de las capas de deseos egocéntricos, los impulsos van reaccionando con las impresiones pasadas que están acumuladas, creadas por acciones anteriores.
y se van siendo expulsadas a través de los órganos de acción. A cada momento el hombre se va topando con distintos estímulos y va acumulando impresiones en la mente subjetiva. Y cada impresión es afectada por lo que hay adentro. Entonces, la acción que sale está teñida por lo subjetivo. Por eso es que decimos que si el individuo es pérfido, lo que va a salir es conducta pérfida. Si el individuo es bondadoso, lo que va a salir es conducta bondadosa. A medida que nos vamos llenando de impresiones, esto va volviendo la mente granulosa, tonta y opaca, y nos separa de la divinidad que está profundamente oculta en el interior de nuestro ser. No sentimos a la divinidad, ya que la mente está saturada, es como un espejo sucio, no vemos correctamente. El Gita aconseja para unir lo subjetivo y lo objetivo, es decir, lo de adentro con lo de afuera, remover estos deseos egoístas. Y eso lo hace a través de lo que llama Buddhi Yoga. Shankara, el famoso sabio védico, dice lo mismo. Dice que la actividad sin ego va a redundar en la purificación interna. Así la mente subjetiva se puede volver hacia adentro y buscar la realidad espiritual profunda. La mente subjetiva es un arma muy poderosa que sirve como salida a las impresiones pasadas, pero el hombre medio no la usa y es el instrumento de apego al mundo. La usa para saturarse de actividades egoístas y generar un nuevo cúmulo de impresiones. Para agotar estas impresiones, la naturaleza, según expone Krishna en el Gita, nos va dando distintos cuerpos y vamos usando uno tras otro, y es el mismo ego que va reviviendo en ellos. Por lo cual, dentro de las enseñanzas del Bhagavad Gita, no es necesario evitar ni la vida, ni las obligaciones, ni aislarse del mundo. Al contrario, si somos inteligentes y usamos el entorno y la realidad, vamos a ir limpiando nuestras mentes vida tras vida. Este enfrentamiento entre mente consciente y subconsciente lo vive Arjuna. 12 años de exilio, la negativa que le devolvieran el reino y los sucesivos abusos lo bloquean interna y externamente. Y además, como vamos a explicar en el desarrollo del texto, él percibe la titánica tarea de deshacer los defectos que tiene en el subconsciente. Ahí entra Krishna en el famoso diálogo del Gita. Lo contacta con su interno y le da fuerza para enfrentarse a lo externo y sobre todo a lo interno. Para cerrar, vamos a leer algunos comentarios que se han hecho acerca de los Vedas y el Bhagavad Gita por algunos famosos personajes. Estas son traducciones mías, que espero que hayan quedado bien. Primero, Aurobindo Ghose y el Veda. ¿Qué dice? Dice: no busco la ciencia, no la religión, no la teosofía, pero el Veda, la verdad acerca de Brahman, no solo acerca de su esencialidad, sino de sus manifestaciones, no una lámpara en el camino hacia el bosque, pero una luz y una guía para la alegría y la acción en el mundo. Creo que el futuro de la India y del mundo depende de su descubrimiento y en su aplicación, no a la renuncia a la vida, sino a la vida en el mundo entre los hombres. El Veda fue el comienzo de nuestro conocimiento espiritual. El Veda seguirá siendo en su final. Estas composiciones de una antigüedad desconocida son como los muchos pechos de la Madre Eterna de conocimiento, desde la cual nuestras edades subsiguientes serán todas alimentadas. La recuperación de la verdad perfecta del Veda, por tanto, no es simplemente un desideratum
para nuestra moderna curiosidad intelectual, sino una necesidad práctica para el futuro de la raza humana. Porque creo firmemente que el secreto oculto en el Veda, cuando se descubre en su totalidad, en él se encontrará una fórmula de manera perfecta el conocimiento y la práctica de una vida divina a la que marcha la humanidad después de largos paseos en la satisfacción del intelecto y los sentidos, a la que debe volver inevitablemente. Carl Sagan, hinduismo. La religión hindú es la única de las grandes religiones del mundo dedicada a la idea de que el cosmos mismo se somete a un inmenso, de hecho, a un infinito número de muertes y renacimientos. Es la única religión en la que las escalas de tiempo corresponden a la cosmología de los científicos modernos. Sus ciclos corren desde nuestro día y noche ordinaria hasta un día y la noche de Brahma de 8,64 mil millones de años, más que la edad de la Tierra o el Sol y la mitad del tiempo desde el Big Bang. Hay escalas de tiempo mucho más largas todavía. La más elegante y sublime de esta representación de la creación del universo se da al comienzo de cada ciclo cósmico, una metáfora conocida como la danza cósmica de Shiva, el dios llamado a la manifestación Nataraya, el rey de la danza. En la mano superior derecha tiene un tambor cuyo sonido es el sonido de la creación, y en la mano superior izquierda tiene una lengua de fuego, un recordatorio de que el universo, ahora de nuevo creado, en miles de millones de años a partir del nuevo ciclo, será destruido por completo. Hace un milenio antes, los europeos estaban dispuestos a aceptar la idea bíblica de que el mundo tenía unos pocos miles de años. Los mayas pensaban en millones y los hindúes en miles de millones. Octavio Paz, el genio hindú. El genio hindú es un amor por la abstracción y al mismo tiempo una pasión por la imagen concreta. A veces es rica, en otras prolija. Ha creado el más lúcido y más instintivo arte. Es abstracto y realista, sexual e intelectual, pedante y sublime. Vive entre los extremos, abarca los extremos, arraigado en la tierra y arrojado aún más allá, invisible.